Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Medina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, actualmente cursando el tercer semestre de la carrera Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Nos vemos una materia que se llama Anatomía Radiológica, la cual nos propone en la guía que debemos hacer una exposición a distancia con unos temas que allí la misma guía nos propone. El tema que vamos a tratar es el tema número 3, que es la pelvis, o como algunos lo llaman, la cintura pélvica. Esta parte del esqueleto está formada por dos huesos coxales, el sacro y el coxis. El hueso coxal está formado por tres partes principales que son el ilion, el isquion y el pubis, que se reúnen entre sí en la cavidad cotiloidea formando un solo hueso de forma aplanada y de contorno irregular. Se conocen características principales que son las articulaciones de la pelvis, que serían, vamos a trabajar sobre esta guía para que podamos apreciar cada vez que se vaya hablando las partes anatómicas que vamos señalando. Acá esta parte que une el sacro con la columna lumbar sería la articulación lumbosacra. Lo mismo sucede en la articulación sacrocoxígea uniendo el sacro con el coxis, la articulación coxofemoral y los agujeros del coxis. Vamos a empezar a describir cada partecita anatómica. En el número 1 encontramos las crestas ilíacas. En el número 2 encontramos lo que es el ala del ilion. En el número 3 encontramos el sacro. El número 4 encontramos lo que es la articulación sacroiliaca. El número 5 señala lo que son las espinas, espina ilíaca postero superior, y la 6 sería la espina ilíaca postero inferior. La 7 señala lo que es la espina ilíaca antero superior. La 8 encontramos, acá no se ve, pero esta rayita que ven acá, estas de acá de los laditos, son músculos. Sería el músculo obturador interno, el número 8. El 9 sería el surco supraacetabular. 10 sería la vejiga, es esta que se pronuncia aquí, este bordecito, esta pequeña de acá. En el número 11 encontramos lo que es la espina ciática, que sería esta de acá. En el número 12 nos señala otro músculo, que sería el músculo glúteo menor. En el número 14 encontramos, sería el sacro, que sería el 14. El 15 sería el trocánter mayor. 16 lo vemos a este lado, sería la rama superior del pubis. 17 sería el cuello del fémur. El número 19 sería lo que es la sínfisis púbica o sínfisis pubiana, que también se conoce como esa. El número 20 serían estos agujeros que vemos acá, serían los agujeros obturadores. El número 22 señala lo que es la rama inferior del pubis. El número 23 señala la tuberosidad isquiática. El 24 señala trocánter menor. Y el 25 podemos apreciar que señala otro músculo, que es el músculo iliopsoas. Podemos apreciar también esta que se contorna acá de fluorescente, sería el nervio ciático, y venas y arterias principales que pasan por el transcurso de la pelvis sería la arteria femoral y la vena femoral. A continuación iniciaremos con el tema número 4, que es columna vertebral total. Inicialmente vamos a trabajar sobre esta imagen. La columna vertebral total se compone de 4 porciones principales, que son acá a nivel cervical, dorsal, lumbar y pélvica. En esta última pélvica encontramos el sacro y el coxis, que están fusionados. A nivel cervical encontramos 7 vértebras, nivel dorsal 12, nivel lumbar 5, nivel del sacro encontramos 5 vértebras pero fusionadas, y nivel del coxis encontramos, puede variar anatómicamente entre 4 y 5 vértebras también fusionadas. Las vértebras se articulan principalmente por sus cuerpos y las apófisis articulares. Toda vértebra se compone de un agujero, un cuerpo, 4 apófisis articulares, una apófisis espinosa, 2 transversas, 2 láminas y 2 pedículos. Hablando también un poco de las curvaturas que se insinúan en la columna, a nivel cervical encontramos la curvatura lordosis, acá dorsal es sifosis, lumbar sería lordosis y sacra sería sifosis para terminar. Hablando de las articulaciones, hay 2 principales que se sitúan en la parte superior de la columna cervical.
llamadas atlanto-occipital, que une el hueso occipital con la articulación, con el cuerpo atlas, y la atlantoaxial, que une el atlas con el axis. Ya de ahí para abajo siguen las articulaciones intervertebrales que unen los cuerpos entre sí. Finalmente encontramos la articulación sacrocoxígea. A nivel cervical, el hueso occipital se une con las dos primeras vértebras, que son el atlas y el axis. Características principales del atlas es que la constituyen dos masas laterales entre sí, formando un arco posterior y otro anterior. Esta es una vértebra incompleta. Y la otra es el axis. La característica principal es por la presencia de la apófisis odontoide. Vamos a trabajar sobre esta imagencita. En esta axis las apófisis transversas son mucho más corticas y la apófisis espinosa es mucho más larga. Vamos a mencionar así como en el tema de la pelvis. El primero es el agujero magnum. En el 2 encontramos la articulación atlantoaxial. En el 3 encontramos el odontoides. En el 4 encontramos la apófisis transversa. En el 5 encontramos las masas laterales que hablábamos antes del atlas. En el 6 encontramos esta, que es la apófisis espinosa pero bífida. Bajando encontramos 7, que son los pedículos. El 8 encontramos nuevamente la apófisis transversa. En el 9 encontramos el espacio intervertebral. En el 10 encontramos, acá se insinúan unas rayitas rojas, que sería la tráquea. Ya esta sería una vista lateral. En este encontramos el arco anterior del atlas. En el nivel 11. En el nivel 13, arco posterior del atlas. Acá en el nivel 13 sería la odontoides. 14 sería la apófisis espinosa. La 15 sería este es el cuerpo vertebral C2. 16 y 17 serían las carillas articular superior y articular inferior. Encontramos ya la 18. La 16 es la apófisis transversa. La 17 sería carilla articular superior. La 18 carilla articular inferior. La 19 y 20 señalan lo que es disco vertebral superior, disco vertebral inferior. En la 22 encontramos la lámina. En la 21 encontramos el espacio intervertebral. En la 23 encontramos la apófisis espinosa nuevamente, y esta que se insinúa acá en el número 24 sería la tráquea. A nivel dorsal empezaremos hablando de la primera dorsal. Vamos a trabajar sobre esta imagen nuevamente, como hemos venido haciendo durante el transcurso del video. La primera dorsal se caracteriza por ser una vértebra de transición, y se caracteriza porque en su cara del cuerpo, en la cara lateral del cuerpo, tiene una carilla únicamente para la primer costilla, y debajo del cuerpo tiene un cuarto de carilla para la segunda costilla. La 11ª y la 12ª costillas, que ya son estas de acá finales, se caracterizan por tener ausencia de las carillas articulares en las apófisis transversas. Solo tiene una a cada lado para las costillas 11 y 12. Iniciaremos hablando aquí como lo hemos venido haciendo. Sería la 1, se insinúa una línea roja aquí dentro de la columna, que sería la tráquea. La 2 sería la clavícula. La 3 encontramos lo que es carilla articular, platillo vertebral superior, platillo vertebral inferior. En la 5 encontramos lo que es el cuerpo vertebral. En la 6 encontramos la apófisis transversa. En la 7 encontramos, creo que señala acá, 7, los pedículos. En la 8 encontramos lo que es la apófisis espinosa. En la 9 encontramos lo que es el espacio intervertebral. Y en la 10, señala lo que es la apófisis transversa. Apófisis articular superior. Acá en el 11 volvemos a encontrar el cuerpo vertebral. 12 y 13, que serían las apófisis articular superior e inferior. Acá vuelven a mencionar los platillos superior e inferior, que sería el 14 y 15. En el 16 encontramos lo que es el espacio intervertebral. 17 encontramos lo que es el espacio intervertebral.
Ya el 18 y el 19, que sería el 18 apófisis transversa y la 19 sería la apófisis espinosa. Hasta acá el tema de la dorsal. A nivel lumbar hablaremos de la quinta lumbar. Esta se caracteriza por tener un cuerpo vertebral, o sea, la mayoría de las lumbares ya tienen un cuerpo más vertebral más ancho, el agujero es mucho más amplio y son más planas. Las apófisis articulares inferiores son mucho más separadas una de la otra. Vamos a hablar como lo hemos venido haciendo. AP y lateral. Bueno, yo no lo mencioné acá porque es repetir varias veces sobre lo que ya se conoce a nivel dorsal. Se repiten mucho mismo acá, que serían las carillas, los platillos vertebrales superior e inferior, apófisis transversa, apófisis espinosa. De acá, esta es la primer vértebra lumbar. Este que se insinúa acá, este contorno, es el músculo psoas. Acá el número 3 sería el promontorium. Algo especial miren, para que lo vean acá bien, especial de la columna lumbar es que podemos apreciar en la parte oblicua la forma de un perrito escocés, en la cual el número 4 viene siendo la apófisis articular superior, el 5 sería el pedículo, el 6 la apófisis transversa, el 7 sería la porción interarticular y el 8 finalmente la apófisis articular inferior. Hasta aquí sería la lumbar. Finalmente hablaremos del sacrocoxis. Como ya lo habíamos dicho, el sacrocoxis se compone en todo el sacro de 5 vértebras fusionadas, estos son los agujeros sacros, y en el coxis se compone de 5 o 4 vértebras fusionadas, generalmente son 4, pero puede variar anatómicamente. Este es el tema de la columna vertebral total. Continuando con el tema número 5, el tórax. El tórax es una parte del esqueleto que forma una jaula de seguridad donde los arcos costales van desde la columna vertebral dorsal, parte dorsal, hasta el esternón. Iniciaremos hablando de el esternón. El esternón está situado en la parte anterior del tórax y lo compone manurio, cuerpo y apéndice cifoide. Hablaremos del tórax, arcos costales y clavículas. En total son 24 costillas, 12 por cada lado, donde 7 son verdaderas, 3 costillas son falsas y 2 costillas son flotantes. Hablando del tórax en general, bueno, esta es la vista P y esta es la vista lateral. Hablando del tórax en general, funciona como una jaula de seguridad, donde allí van guardados los órganos más importantes del cuerpo. Órganos tales como el corazón, los pulmones. A nivel de las costillas flotantes y falsas encontramos lo que es por el ángulo hepático lo que cubrirían el hígado, y a nivel del ángulo esplénico lo que cubriría el vaso. A continuación hablaremos de los pulmones. Los pulmones están acá al lado del mediastino. Estos se dividen en porciones llamadas segmentos. Acá podemos ver que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos separados por 2 fisuras, que serían estas rayitas que se pronuncian acá, mientras que el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos separados por esta fisura. Acá los alargo para que puedan ver las rayitas rojas. Correcto. Por ende, el pulmón derecho siempre va a ser más grande que el izquierdo. El pulmón recibe la sangre procedente del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en 2 ramas, que son para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Lo mismo sucede con las 4 venas principales, 2 para el derecho y 2 para el izquierdo. Las arterias pulmonares son las únicas arterias del organismo que transportan sangre desoxigenada, mientras que las venas, o sea, tras el intercambio gaseoso que se realiza, aportan sangre oxigenada a la aurícula izquierda. También hablaremos del mediastino. En el mediastino superior, que es este que se ve acá fluorescente, encontramos lo que es la tráquea, el esófago, los grandes vasos y el timo. En el mediastino anterior, que es este que se ve acá verde, encontramos lo que es el drenaje linfático. En el mediastino medio, que es el que se ve acá rosado, encontramos lo que es el corazón y el pericardio. Y finalmente en este que se ve contorno azul, que es el mediastino posterior,
encontramos el esófago, la aorta, la vena ácigos y los nervios intercostales. Hablando un poco de los grandes vasos, encontramos acá lo que es la aorta, en el 1, el 2 callado aórtico, el 3 sería aorta ascendente, 4 aorta descendente, el 5 sería vena cava superior, el 6 vena cava inferior, 7 encontramos lo que es la vena pulmonar, 8 vena pulmonar derecha, vena pulmonar izquierda. En el 9 encontramos la vena pulmonar, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda aquí en el 10. Acá igualmente encontramos, este es el callado aórtico, sería el 11, el 12 sería tronco brachiocefálico, el 13 es la arteria subclavia derecha, 14 subclavia izquierda, 15 y 16 arterias primitivas, carótidas primitivas, perdón, 17 y 18 señalan lo que es la carótida interna y externa del lado derecho, 19 y 20 señalan lo que es la carótida interna y externa del lado izquierdo. A continuación y para finalizar sería el tema número 6, cráneo y cara. Vamos a utilizar esto. Bueno, puede decirse que el cráneo se divide la cabeza se divide en dos porciones, que son una como una bóveda donde guarda el encéfalo, sería el cráneo, y la otra guarda la mayor parte de los sentidos, que sería la cara. Estas se dividen en el interior en dos regiones, que serían la base y la bóveda. Para los huesos de la cara, del cráneo, existen varias memotecnias. Yo pues, generalmente me la aprendí con una que se llama esos dos patos feos. Si ustedes la ponen van a ver que les va a cuadrar así con esos dos. Entonces empezaríamos con esfenoides, parietales y temporales, son ya dos. Luego sigue temporales, perdón, frontal, etmoidal y occipital. En ese orden está frontal, occipital, frontal, parietal, occipital, temporales y etmoidales. Para los huesos de la cara, acá con esta imagencita, también existe otra. Bueno, los huesos del cráneo son 8, ¿cierto? 4 pares y 4 impares. Para los huesos de la cara son 14. Son 12 pares y 2 impares. También existe la memotecnia, que es mamá mala y un pavo con nariz. Entonces en ese orden consecutivo está maxilar superior, maxilar inferior, que sería maxilar superior 2, maxilar inferior 1. Es el único con el bomber, que sería 1 individual. Luego sigue mala, que serían los malares o arcos cigomáticos, un hueso bungis, palatinos, que serían 2, bomber, cornetes con nariz, cornetes, que serían 2, y el último serían los huesos propios de la nariz. También hablaremos de las cisuras. Las cisuras, bueno, en esta imagencita pueden ver que se insinúan con una raya roja, ¿cierto? Entonces acá encontramos lo que es, bueno, las cisuras son unas hundiduras del cerebro que, o sea, para dividir los lóbulos, ¿cierto? Encontramos esta de acá, que es la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, y esta es la cisura interhemisférica, la que separa los dos lóbulos. Acá también podemos apreciar lóbulos como tales. Los lóbulos se dividen en 4, que son el frontal, el parietal, el parietal, el occipital y el temporal. Bueno, también es importante recalcar en este tema los pares craneales. Se dividen en que son sensoriales, motores o mixtos. Los que encontramos en rosa son sensoriales, en rojo son motores, y los que encontramos en fluorescente son mixtos. El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, tercero ocular común, cuarto trigémino, 5 tróclea, en el 6 encontramos el abductor, en el 7 el facial, en el 8 el auditivo, en el 9 encontramos el glosofaríngeo, en el 10 el vago, en el 11 el accesorium y en el 12 el hipogloso. Algo que no se puede dejar pasar tampoco es el polígono de Willis. Acá encontramos las vertebrales, la arteria basilar. En estas son las comunicantes posteriores, cerebrales posteriores. Acá encontramos lo que es la comunicante posterior. En el 5 las cerebrales medias. Finalmente ya la comunicante anterior y cerebrales anteriores. Eso ha sido los temas. Espero sea de gran información. Muchas gracias.